Del capítulo de las Américas de la Sociedad de la International Tuberculosis Society, y creo que lo más importante de su currículo es que es un gran amigo de todos nosotros. Mientras se prepara la presentación, realmente es un gusto para mí estar aquí en Guayaquil, estar en Ecuador. No había estado nunca, me pareció una ciudad bellísima y bueno, agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio el haberme invitado para esta presentación. Bueno, mis amigos hicieron futurología y me han allanado el camino porque la presentación que a mí me toca es básicamente hacer futurología. Y he tenido, no sé cómo llamarle, un poco la suerte a lo largo de mi carrera de trabajar mucho en investigación clínica con nuevas moléculas, y uno se decepciona más de lo que obtiene alegrías respecto. Obviamente todas estas terapias están orientadas a mejorar la salud de nuestros pacientes y a aumentar la cantidad y calidad de vida. Por eso cuando Carlos mostraba lo de Stephen Nichols, que son todos protocolos, claro, son con IBUS, y mostrar regresión de aterosclerosis no es fácil, y que todos son uno tras otro protocolos que no han dado buenos resultados. Bueno, me imagino que él siente también ese tipo de decepciones. Pero vamos a ver cómo es el panorama. Acá se ha hablado muy bien de lo que es el riesgo residual. Las estatinas son gold standard y realmente hay que usarlas. Mañana, cuando hablemos de tratamiento de la enfermedad coronaria estable, yo voy a hacer mucho hincapié en eso porque la evidencia sobra. Y como adelanto, les diría que a nuestros pacientes que tienen dudas les tenemos que decir: mire usted, lo peor que le puede suceder con una estatina es no tomar. Y las estatinas, que como dijo Akira Endo, quien no está vivo, se lo ve muy bien, tuve la suerte de estar con él en el 2012, donde en la Sociedad Internacional de Aterosclerosis en Sydney, y dijo: fue un regalo de la naturaleza. Pero no voy a hablar de esto ahora porque me voy a ir del tema, pero en realidad no fue un regalo de la naturaleza, sino el tesón de un hombre que estaba convencido de una idea de que se podía inhibir la síntesis de colesterol, e investigó 6.000 hongos hasta que encontró uno capaz de inhibir la síntesis de colesterol. Bueno, mi declaración de conflictos de interés, que no es poca porque vamos a hablar de drogas, entonces uno está de algún modo u otro relacionado con este tipo de desarrollos. Voy a empezar con esto. Y esto dice que las terapias efectivas disponibles actúan aumentando la expresión y actividad de los receptores LDL colesterol. Y no es un tema menor, no es un concepto menor, porque si ustedes ven todo lo que hoy tenemos y que sabemos que funciona y que ha demostrado en estudios clínicos disminuir eventos y demás, si tomamos por ejemplo el ezetimibe, Carlos acaba de mostrar muy bien el estudio IMPROVE, que mostró reducción de eventos, o tomamos las resinas, las clínicas de lípidos. Acá la gente joven no se debe acordar, pero por suerte mis compañeros de la Sociedad de Aterosclerosis son tan viejos como yo y se acuerdan del estudio de las clínicas de lípidos con colestiramina, o la cirugía de bypass ileal, que eso ya casi nadie se acuerda del estudio POSH en los años 80, se le hacía a los pacientes, miren lo que se tenía que recurrir, un bypass ileal para disminuir la recaptación de sales biliares que contienen mucho colesterol y de ese modo disminuir el LDL colesterol, y a los 8 años de estar operados estos pacientes que eran coronarios se demostró disminución de eventos. Pero no quiero irme por las ramas, pero esas 3 intervenciones, ¿qué hacen? Disminuyen el pool hepático de colesterol por cualquiera de estos medios, y el organismo reacciona aumentando la expresión de receptores LDL colesterol. ¿Qué hacen las estatinas? Inhiben la síntesis de colesterol y el organismo reacciona aumentando la expresión, actividad y funcionalidad de los receptores LDL colesterol, y los inhibidores PCSK9 van a una vía más directa. Atacan quien controla y modula la vida de esos receptores, que es la proteína circulante PCSK9, y están dando resultados fantásticos en términos de aumentar
la funcionalidad de estos receptores, disminuir dramáticamente el LDL colesterol, y si los resultados en términos de la disminución de eventos son buenos o no, lo discutiremos en la mesa. Pero en el escenario complejísimo del metabolismo de los lípidos hay una serie de mecanismos donde se puede actuar. Es más, hoy se actúa y se hace drogas de diseño buscando un objetivo terapéutico para modificar resultados. No vamos a entrar, esto es simplemente para ilustrar. Entonces nos vamos a referir, no vamos a poder analizar todo esto en la media hora que tenemos para hablar, pero yo voy a tratar de dejar los conceptos más claros que pueda. Inhibidores de la síntesis de ApoE. El mipomersen está probado que se puede utilizar, ya vamos a hablar de eso. Inhibidores de la MTP, proteína transferidora de triglicéridos, microsomal, el lomitapide. Bueno, inhibidores PCSK9, yo no voy a hablar de lo que ya simplemente voy a mostrar una diapositiva, pero hay uno nuevo, que es el inclisiran, que actúa interfiriendo la señal del ARN mensajero y inhibiendo la posibilidad de que se sintetice la PCSK9, que es una proteína. Inhibidores de la ATP citrato liasa, el ácido ETC1002, ácido bempedoico. Ahora empieza un estudio en el que vamos a participar en la reunión de investigadores para Latinoamérica en Buenos Aires el mes que viene, pero se ha buscado pacientes intolerantes a estatina para utilizar este ácido bempedoico que actúa similar a estatina y no tiene gran potencia. Entonces, ¿qué buscan los intolerantes a estatina? Que realmente, si ustedes me dicen que busquemos, no sé, a ver, una piedra preciosa en la calle, es más fácil que encontrar un verdadero intolerante a las estatinas. Los inhibidores de CTP, que yo no iba a hablar de esto, porque sinceramente lo tenía en un cajón hasta que apareció lo que Carlos muy bien mostró, esa comunicación de Merck Sharp y Dohn diciendo: señores, el REVEAL con más de 30.000 pacientes de altísimo riesgo dio positivo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Entonces lo desempolvé un poquito y saqué este, que es muy interesante, yo voy a hablar un poquito de eso. Otros oligonucleótidos antisentidos. Realmente tecnológicamente a mí me fascinan los oligonucleótidos antisentidos. El problema, bueno, ahora hay de nuevas generaciones, pero suelen dar efectos colaterales que después lo podemos comentar. Aquí tenemos varios interesantes. El volanesorsen, que es un anti-ApoC3 con efectos fantásticos sobre los triglicéridos. El inhibidor de ALG-PTL3 de Ionis, farmacéutica, y el que se refirió Joffre, que es el oligonucleótido anti-ApoA, que es realmente muy interesante también. Y algunas otras misceláneas, inhibidores BET, que yo he tenido la suerte de participar en 2 estudios, después comento algo, el APA-betalol, los inhibidores PIPAR alfa selectivos, señores, nuevo fibrato, aunque parezca mentira, hay un nuevo fibrato que parece muy interesante, y anticuerpos monoclonales anti-interleuquina 1B, donde hemos estado personalmente involucrados en esto, el canakinumab, con resultados positivos que se presentan el domingo 27 de agosto en el Europeo de Cardiología, y el mismo día sale la publicación en New England. Bueno, vamos a ver lo primero. La racional es fantástica, o sea, inhibir la síntesis de ApoB. La apoproteína B, como cualquier apoproteína, tiene funciones estructurales, pero la ApoB es sinónimo de aterosclerosis. El mipomersen, ya aprobado en varios países, en Argentina está aprobado, no sé, en Ecuador, es un oligonucleótido antisentido que se combina con el ARN mensajero de modo tal que bloquea la transcripción y se inhibe la síntesis de esta proteína, en este caso la apoproteína B. Este es un fármaco lamentablemente carísimo, más caro que un PCSK9, que un anticuerpo monoclonal anti-PCSK9,
K9 es una inyección semanal, subcutánea. Nosotros hemos trabajado con esto, yo he tenido varios pacientes. Al inhibir la ApoB, disminuye la cantidad, o sea, el ensamblaje o la síntesis de VLDL, y por supuesto en la cadena, ustedes se recuerdan, VLDL, IDL, LDL, y por lo tanto disminuye el nivel de LDL colesterol en sangre. Bloqueando la producción de ApoB, se bloquea la producción de VLDL y consecuentemente de LDL colesterol. De manera dramática, no más de un 30-35%, y con la posibilidad de disminuir un 20% LP pequeña a por el mecanismo que muy bien explicó el doctor Lara. ¿Cuál es el problema de esto, aparte del precio? Los efectos colaterales, que realmente los tiene y mucho. La inmensa mayoría de los pacientes hacen reacción en el sitio de la inyección, que obliga a hacer todo, con los pacientes los estudios clínicos les tenemos que indicar: colóquese la inyección a 90 grados, póngase un hielo sobre una cosa realmente complicada. Y cuando tenía que pagar, esto no lo pagaron porque estaba en un estudio clínico, realmente muy, pero muy caro. La ventaja es que con el tiempo se va perdiendo, por una especie de acostumbramiento, este efecto tan negativo, pero hay otro que es el de síntomas similares a una gripe, flu-like symptoms, que también es molesto, nosotros no lo vimos tan seguido, la elevación de ALT también, y algo de esteatohepatosis. Le tenemos que hacer a los pacientes resonancia nuclear magnética y encontramos esteatohepatosis. Pero esta droga, que salió antes de los PCSK9, era la tabla de salvación para los individuos con hipercolesterolemia familiar de tipo homocigoto. Ustedes saben que es muy grave, el desenlace es casi inevitable, no hay mucho que hacer, salvo plasmaféresis, las estatinas no actúan, pero ahora que, por ejemplo, el evolocumab demostró disminuir el LDL colesterol, no 60% como con los individuos que no tienen FH de tipo homocigota, pero por lo menos un 30 y algo %, me parece que el futuro de esta droga no lo veo muy claro. ¿Qué pasa con el lomitapide? Este es de administración oral, comprimido. Bueno, inhibe la MTP, que es una clave en el ensamblaje de la VLDL a nivel hepático y en el ensamblaje de los kilomicrones a nivel del enterocito. Entonces, se inhibe la síntesis de VLDL, se inhibe el kilomicron, en definitiva, se reduce la producción de VLDL y, consecuentemente, de LDL en plasma. La racional es interesante, el efecto es más potente que la droga anterior, 50% de disminución en los niveles de LDL colesterol, pero con problemas a nivel hepático. ¿Cuáles son los problemas a nivel hepático? Esteatosis hepática importante, efectos adversos gastrointestinales, reducción de la absorción de vitaminas liposolubles. En definitiva, a los pacientes, de nuevo, sujetos afectados de hipercolesterolemia familiar homocigota, los que no había ninguna terapéutica aprobada y ciertamente efectiva, salvo la plasmaféresis, era una solución, pero bueno, poniéndolo en un régimen estricto de disminución de la ingesta de grasa, porque si no, el paciente hacía todavía más esteatosis hepática. O sea, complejo para manejar, pero bueno, una posibilidad para ese tipo de pacientes. De nuevo, aprobada. En Latinoamérica hay en varios países, está en Brasil, en Argentina se puede pedir, ya está aprobada, pero se puede pedir y la traen. Pero recuerden que la prevalencia de hipercolesterolemia familiar de tipo homocigota es realmente baja, un individuo afectado en 700.000 sujetos. Los inhibidores de PCSK9, bueno, ya mostró Carlos muy bien los resultados de los estudios. Realmente prometían, o a lo mejor se hizo una valoración no correcta del escenario, porque el estudio Fourier y el estudio SPY, yo fui parte de los dos steering committee de esos estudios, no han sido en pacientes con niveles altos de colesterol,
eran pacientes que tenían con estatinas una media de 90 miligramos por decilitro, y entonces en ellos se los llevó a 30 miligramos por decilitro, y ahí se vio los resultados que se vieron. En el estudio SPIRE, que tenía dos ramas o dos cortes, una corte de más de 100, todos sujetos de prevención secundaria, ¿no? Con eventos previos, y una corte de más de 70, pero en menos de 100, más rápido hubo beneficios en los sujetos que tenían el LDL más alto. O sea, en la mesa lo vamos a discutir, pero yo hoy me estoy preguntando si la curva tan lineal que la conocemos, y es lineal, ya cuando nos acercamos un poco tan abajo, debajo de 50 nos empieza a aplanarse un poco, y vamos a ver qué dice Juan José también, porque es llamativo. Si estos estudios lo hubiesen hecho, perdón, ¿no? Acá están las publicaciones, y acá está lo que mostraba Carlos. O sea, el descenso es dramático y fantástico, y encima explica lo que no supimos durante muchos años, porque durante años dijimos, pero ¿cómo puede ser que si vos le das 10 de atorvastatina y se la subís a 20, y se la subís a 40, y se la subís a 80, no se duplique el efecto? Y es muy simple la respuesta. El organismo tiene su propio mecanismo de ir subiendo el PCSK9, lo cual va aplanando o limitando el efecto de las estatinas. Entonces estos son el complemento ideal para las estatinas. Los pacientes con estatinas disminuyen más allá de las estatinas un 60% el nivel de LDL colesterol, con los resultados que mostró Carlos. Como yo sabía que le iba a mostrar el primario, traje el secundario, que son cuestiones de diseño, porque después cuando hablemos de APA-betanol yo les voy a contar una cosa de diseño, pero yo miro esto y digo, qué bárbaro, si esto es lo principal, infarto, stroke, y acá ya es muy interesante la disminución de eventos, 20%, pero a medida que nos alejamos en el tiempo, las curvas se van separando. Yo ayer recibí una comunicación del investigador principal del Fourier, que es Marc Sabatini, diciendo, vamos a seguir a todos los pacientes de todo el mundo, podés seguir a todos los de Argentina, coordinarlos, y sí, hay que seguirlos, porque realmente en promedio duró 2 años, promedio, hubo pacientes que duraron 3 años y pacientes que menos. Pero en tan poco tiempo, ¿ustedes creen que se le puede ganar a la biología en gente que ya tiene cerca de 70 miligramos por decilitro, que encima está con las estatinas en buenas dosis, que encima tienen efectos pleiotrópicos que los conocemos? Entonces, no sé, yo no he perdido, no estoy desilusionado con el PCSK9. Yo creo que, por ejemplo, el Odyssey, cuyos resultados van a estar a fin de año y se presentan en el ACC el año que viene, va a dar otra cosa, va a dar mejor. ¿Por qué? Porque son pacientes de más riesgo. Eran infartados hasta el tercer mes del infarto, se podían incluir después, como siempre. Las compañías andan corriendo, ¿eh? Una tras otra, una tras otra. Vieron que iba lenta la randomización y dijeron, enmienda, que dure 1 año post-infarto la inclusión. Pero ahí estamos. Hay otras formas de inhibir la PCSK9. Esto lo mostramos recién, lo que mostró Carlos, los anticuerpos monoclonales, pero con el inclisiran se puede inhibir la síntesis directamente. Y hay otra forma, es larguísima la línea de investigación que está abierta, no hay tiempo de mostrar, pero esta la ventaja que tiene es la durabilidad del bloqueo del PCSK9. Siempre las compañías compiten. Entonces cuando salga una que diga yo inhibo con una inyección cada 6 meses, bueno, es como decir que hice un gol de media cancha y bueno, eso es gol igual, pero bueno, tiene sus ventajas. ¿Qué mostró este estudio? Esto Cosray es el investigador principal. En 500 pacientes se demostró disminución muy significativa del LDL colesterol, parecida a los otros inhibidores del PCSK9, aproximadamente 50, un poco más por ciento, con una dosis inicial y una a los 90 días, la dosis de 300 miligramos fue la más efectiva. De nuevo, pero acá ¿qué pasó? 5% de reacción en el sitio de inyección, o sea, el 5% de los pacientes
tuvieron la molestia de decir, pucha, donde me inyecto se me pone rojo. Por eso estas terapias que van a, digamos, a interferir con el ARN mensajero como concepto son fantásticas, igual que los oligonucleótidos para las otras cosas, pero yo no sé si en el futuro se va, salvo que avance la tecnología, si realmente se pueden llegar a masificar. Inhibidores de la ATP citratoliasa, ácido bempedónico, que yo les decía, este actúa de algún modo inhibiendo la síntesis de colesterol en la cadena de formación de colesterol más arriba. Hace unos años investigamos con una hipótesis muy interesante a ver si me puedo acordar, un inhibidor del escualeno sintetasa, la paquistana. ¿Qué hacía? Inhibía la formación de colesterol en el último paso, ahí cuando ya estaba por salir del horno de la panadería, ahí lo inhibía. ¿Cuál era la supuesta ventaja? Bueno, que iba a haber efectos musculares, pim, pam, pam, patatán. Terminó dando efectos de otro tipo, hepáticos y problemas, y las investigaciones hubo que abandonarlas. Hasta aquí nadie le ha podido ganar a las estatinas. El efecto del ácido bempedoico es 30% de reducción del LDL o 48% combinado con ezetimibe y apenas 24% combinado con estatina. Por lo tanto, quienes desarrollan esta molécula dicen, bueno, busquemos, como va a ser una intervención más o menos barata y no es un PCSK9, bueno, busquemos el nicho de los pacientes intolerantes a estatina. El estudio se llama CLEAR, con outcomes cardiovasculares, y está en marcha ya en algunos países, para Latinoamérica a empezar después de septiembre. Veremos qué pasa. Inhibidores de CETP. Bueno, yo creo que acá Carlos mostró muy bien todo. A mí no me gusta mucho la racional de esto, porque ¿qué pasa? Si yo inhibo, las HDL le ceden ésteres de colesterol a todas las lipoproteínas que contienen ApoE. Y eso, estamos hablando de VLDL, LDL, etcétera, etcétera, a cambio de triglicéridos. Entonces, al no ceder esto, las HDL aumentan. Pero la pregunta que apareció desde el día cero es, y que ya creo que todos aceptamos como válido, es que estas HDL no son muy funcionales, que digamos, y bajan el LDL porque, bueno, hay menos contenido de colesterol en las partículas de LDL, y esto lo mostró Carlos de algún modo diferente. Yo le he agregado el TA8995, que es una molécula que tiene Amgen hace años, y que ellos no se han decidido a hacer un estudio grande, pero yo creo que ahora con lo de REVEAL probablemente revean. Pero es muy interesante porque sube el HDL 160% y baja el LDL casi 50%, o sea, como si fuera una estatina. Pero de nuevo, ¿esto sirve? ¿Esto es efectivo? Hay que esperar pocos días a la presentación en Barcelona de los resultados del REVEAL, pero bueno, no sé, lo disfrutamos en la mesa. A mí no me convence el mecanismo, pese a que se anunció con bombos y platillos de que estamos hablando de 30.000 pacientes de más de 50 años y con muy alto riesgo cardiovascular, y ahí el endpoint primario se alcanzó. No sé en cuánto, pero se alcanzó. Veremos. De todos modos, si esto funciona, podría llegar a ser interesante, pero ya ha pasado en la historia de la medicina a ver cómo decirlo, la rosiglitazona. ¿Se acuerdan de la rosiglitazona? Bueno, la mataron, ¿no? La sepultaron, qué sé yo. Y la pioglitazona resulta que era buena, que era bárbara, pero después todas terminaron en el mismo pantano, ¿verdad? Porque esto de efectos de droga, diferentes de los de clase, es algo complejo y que realmente el mejor ejemplo son las estatinas. Las estatinas funcionan todas, algunas son más potentes y otras son menos potentes. Hay evidencia con pravastatina, con simvastatina, y hay evidencia
con rosuvastatina y atorvastatina, que son las más potentes. Entonces, yo dudo que realmente, no sé, espero que mis amigos me convenzan en la mesa, yo no estoy convencido de que esta sea una buena intervención. Vamos a los oligonucleótidos antisentido olanesorsen. Ustedes saben que el ApoC3 es una glicoproteína ligada a las glicoproteínas que contienen ApoB, a todas. Parece estar muy asociado al ApoC3 con mayor riesgo cardiovascular. La ApoC3 es clave en el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, de modo dependiente e independiente de la lipoproteína lipasa, y es un inhibidor, el ApoC3, de la lipoproteína lipasa. Este inhibidor oligonucleótido anti-ApoC3 ha demostrado disminuir 70% los niveles de triglicéridos en el estudio COMPASS, que se presentó ahora en la National Lipid Association en mayo en Filadelfia, con disminuciones absolutas de casi 900 miligramos por decilitro de nivel de triglicéridos. Esto sería una solución para algún tipo de hipertrigliceridemias muy severas y muy difíciles de manejar, de origen genético. Yo tengo pacientes, no sé si les ha tocado, yo tengo dos hermanas que son muy delgaditas y tienen la misma afección y no hay herramientas, y una de ellas hace pancreatitis 3 veces al año y le damos, omega 3 en cantidades industriales, fibratos en cantidades industriales, ácido nicotínico, lo máximo que se puede, y con eso mejora un poquito, pero nunca se logra realmente un resultado espectacular. Esperemos que esto realmente funcione en la práctica y sea una verdadera solución. Inhibidor de angiopoietina de tipo 3, hay evidencia de que pérdida en la función del gen de esta clase de angiopoietina se asocia con reducciones de los niveles de triglicéridos y colesterol. La ANGPTL3 afecta el contenido y características de la VLDL e inhibe la actividad de la lipoproteína lipasa y lipasa endotelial. Por lo tanto, la inhibición de esto se ha visto que disminuye los niveles de LDL entre 35 y 90%. Está en una etapa de investigación, veremos qué pasa, pero también es una línea provisoria. El oligonucleótido antisentido anti-LPA pequeña, que ya se nombró muy bien, y acá los resultados que creo que también nos mostraron, de disminuciones en la dosis más alta de 300 miligramos de aproximadamente 80% en los niveles de LP pequeña A. Lo que pasa es que hay que demostrar que reducir la LP pequeña A reduce el riesgo. La epidemiología es clara, la fisiopatología lo mostró muy bien Cofre, está clara también, y lo de estenosis aórtica también está muy claro, pero bueno, hay que hacer un estudio donde demostrar que bajar esto baje eventos, porque esa es la verdad de la medicina basada en evidencia. Inhibidor B, APA-betalol, y ya creo que tengo 10 minutitos para terminar, no se aburran, un poquito de paciencia. Bueno, ya hay publicaciones como esta, el RBX 208, que aumenta el APO1 y interfiere con caminos o con vías que contribuyen al riesgo cardiovascular. Esta droga primero apareció como un aumentador de APO1. Se hizo un estudio que fue el estudio ASSURE, que lo dirigió Nikos, yo participé. ¿Y qué pasó en este estudio? Dios, ahí al borde de la significación estadística en términos de regresión de aterosclerosis, pero porque lo hicieron durar 18 meses. ¿Por qué? Porque las compañías corren por los tiempos, corren por los inversores que le ponen el dinero y quieren ver rápido que las acciones suban. A lo mejor si el estudio seguía un poco más, de nuevo no se le puede ganar tan rápido a la biología. Carlos mostró la relación
de exposición al LDL colesterol acumulada en el tiempo con el riesgo de evento. Y eso es muy categórico. O sea, un individuo con hipercolesterolemia familiar tarda años en el deterioro para sus arterias que implica el desarrollo de aterosclerosis y tarda años en tener beneficios cuando se logran niveles mucho más bajos farmacológicamente. Y acá lo mismo, con esta molécula hicieron un estudio que antes los estudios con IBUS, o sea, ecografía, perdón, para los que no están familiarizados, ecografía endovascular, duraban 2 años. Bueno, ahora duran 1 año y medio. No se puede ver, en mi modestísimo entender, tantos cambios en la morfología de una placa en tan poco tiempo. Por lo que se vio es con la APO1 Milano, y miren cómo terminó. Dejó de ser motivo de investigaciones. Pero bueno, ¿qué hace el APA-betalol? Sube, cuanto más bajo es el nivel de HDL, estos son quintilos de niveles de HDL, más aumenta el APO1. O sea, inicialmente se conoció como un aumentador de APO-A1. Pero en esos estudios se vio que disminuía el riesgo cardiovascular, sobre todo en individuos con diabetes, y como tantas veces ha pasado en medicina, cuando se descubren cosas cuando ya la molécula está en plena investigación. Yo me acuerdo del ezetimibe, que se lanzó en el 2003, no se conocía, se sabía que era, primero se pensó que era un inhibidor ACAT, y por eso el nombre, ezetimibe, porque todos los inhibidores ACAT terminaban así, abasimibe, pactimibe y todos los MIBE eran inhibidores ACAT y ninguno sirvió para nada. De paso, no fue Nichols sino Steve Nissen el que condujo un estudio de regresión de aterosclerosis que dio nada. Lo presentó, me acuerdo, yo estaba en la presentación. Con los fibratos nos enteramos de que eran activadores PIPAR alfa, después que se vendían hace años. El clofibrato, que fue el primero, se descubrió por casualidad, es muy interesante, pero no voy a entrar en eso ahora cómo se descubrió. Y esto, después que se estaba investigando como APO1, se descubre que es un inhibidor PET que actúa a nivel epigenético, cortando o bloqueando mecanismos que tienen que ver con la inflamación y la enfermedad cardiovascular. APA-betalol es un inhibidor BET del bromodominio y extraterminal, inhibidor de proteínas claves en el proceso epigenético que controla la expresión de genes, aumenta la transcripción de genes que suben el APO1 y otros que influyen en el mecanismo inflamatorio pro-aterogénico. Está corriendo un estudio con esta molécula en individuos diabéticos cuya entrada en el estudio es la condición de que hayan tenido un infarto antes de los 3 meses de la visita 1 y que tengan el HDL bajo. ¿Por qué se busca diabético? Porque tienen mucho más riesgo y porque en los estudios previos vieron que los diabéticos funcionaban mejor por todos estos mecanismos epigenéticos que parece actúan sobre algunas vías claves en el desarrollo patológico de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Agonistas PIPAR alfa selectivo. Esto es lo más familiar por nosotros porque es un fibrato nuevo, el pemafibrato, de una compañía japonesa, de Kowa. ¿Qué tiene de interesante? Que es muy selectivo y potente. Miren ustedes, comparado acá a la derecha con fenofibrato en 100 miligramos, el pemafibrato 0,2 miligramos, 2 veces al día. Miren la diferencia en disminución de VLDL, casi 50% contra 25%, y así un poquito más de efecto sobre el ApoB, un poquito más de efecto, etcétera, sobre otras variables lipídicas que lo hacen interesante. Ahora empieza un estudio en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida, con triglicéridos altos. O sea, van a hacer por primera vez lo que nunca se hizo con los fibratos, y me reía cuando veía los bloques. ¿Qué hicieron? Van a buscar la población correcta para los fibratos. O sea, tiene que tener triglicéridos por arriba de 200. Tiene que tener el HDL menos de 40
y si el triglicérido baja de 500, le dicen, señor, usted vaya a hacer al otro estudio, el del oligonucleótido anti-ApoC3, pero acá no venga porque el fibrato no va a dar muy mal. O sea, van a buscar el paciente que nosotros vemos todos los días, el paciente con dislipidemia metabólica que tiene más de 200 triglicéridos, a ver si realmente hay efecto, porque en los otros estudios no hubo buenos resultados con fibra. Y buena inflamación, que es el tema que más me gusta. En esta publicación de fines del año pasado, nosotros hicimos una revisión de los mecanismos inflamatorios que podían tener que ver con la disminución de eventos, como si podían ser cortados, y describíamos dos intervenciones que están en pleno desarrollo, una ya terminó, y Novartis este año, hace poquito, hace un poco más de un mes, comunicó que en el estudio CANTOS con canakinumab, que es un monoclonal anti-interleuquina 1B, una inyección trimestral, o sea, los pacientes recibían 4 inyecciones anuales, pacientes que habían tenido un infarto y que tenían que tener como condición proteína C reactiva elevada, disminuyó los eventos. Esto se presenta, les dije yo, el domingo 27 en la mañana en Barcelona y sale publicado en Lancet, y yo conozco los resultados, pero no los puedo decir porque tengo lo que se llama embargo, y está bien que se hace. Bueno, ¿dónde actúa? Acá, bloqueando la interleuquina 1B, que sería el corriente arriba, como dicen los americanos, en la cadena o en la cascada inflamatoria. Eso determina disminución de interleuquina C y disminución interesante e importante de proteína C reactiva superior a un 60%, cosa que no se había visto hasta aquí, por ejemplo, con la estatinas. Veremos. Estamos hablando de un monoclonal, intervención cara, tiene la ventaja de que se coloca una vez cada 3 meses, pero bueno, vamos a ver después que decanten digamos, un poco el ruido, si realmente cuál será la verdadera utilidad de él. Finalmente, como ya estoy terminando y de esto se habló, lo habló Carlos, decirles que hay muchos que ya creen en el requiem del HDL. En realidad los estudios de randomización mendeliana han demostrado que los pacientes que tienen LDL aumentado, o que tienen mutaciones que así lo determinan, tienen riesgo aumentado. Los pacientes que tienen triglicéridos aumentados, porque tienen mutaciones genéticas que así lo determinan, tienen riesgo aumentado. Sin embargo, los que tienen HDL genéticamente aumentado no disminuyen el riesgo. Eso está publicado en un Lancet del 2012, yo tengo las publicaciones y demás, no lo he traído aquí. Y acá está todo lo que se mostró, o sea, hay 3 péptidos miméticos completamente humanizados que están en plena evaluación, lo otro lo de una especie de plasmaféresis muy específica, o sea, de lipidar HDL y reinyectarse, o sea, autóloga al mismo paciente para mejorar. En definitiva, lo que busca esto es mejorar el transporte reverso de colesterol, mejorar el flujo de colesterol, y esto necesita probar el concepto, o sea, necesita la prueba de concepto, y estamos buscando en pacientes con FH, síndrome coronario agudo, o sea, las poblaciones de alto riesgo. Veremos qué pasa. Igual estamos hablando de intervenciones inyectables, infusiones. Es complejo que esto realmente pueda llegar a dar su fruto. El camino que queda es largo y complejo, pero sobre todo largo, porque todavía faltan otras cosas que no hacen ya al sentido de esta presentación, por lo extensa que son, como terapia génica, etcétera, etcétera, pero es realmente fascinante y complejo y lleno de dificultades. Lo que importa, lo más importante, lo voy a poner en la última diapositiva, y que voy a leer textual. Diferentes y variadas nuevas terapias para tratar alteraciones lipídicas se hallan en desarrollo clínico.
La utilidad práctica pasa por cubrir necesidades clínicas no resueltas. Deberán ser intervenciones seguras, efectivas y asequibles. ¿De qué me sirve desarrollar algo que realmente mis pacientes no lo pueden utilizar? Estos nuevos agentes están muy dirigidos a subgrupos de pacientes y nichos específicos, lo que hoy llamamos medicina de precisión, y lo que decíamos al principio, bueno, está esto, desarrollemos una molécula de diseño para esto, muy precisa, pero bueno, hay que ver si eso sirve. Muchas de estas son innovaciones biológicas que dependen de mecanismos o principios de acción técnicamente sofisticados y costosos. Por lo tanto, aún siendo seguros y efectivos, su utilización podría estar limitada por los recursos financieros. Ejemplo, inhibidores del PCSK. Se trata entonces de un nuevo paradigma aplicable a casi todas estas terapias emergentes como intervenciones hipolipemiantes. Medicina de precisión, que esperemos que en un futuro salven más vidas, mejoren la calidad de vida y sobre todo lleguen a la gente que así lo necesita. Bueno, muchísimas gracias.